Bienvenidos, guardianes de los secretos. Aquí desenterramos los secretos olvidados de la historia. ¿Listo para descubrir lo que otros han querido ocultar? Hoy vamos a sumergirnos en el lado más oscuro y desconocido del antiguo Egipto. Olvídense de las pirámides y momias de siempre. Hoy desenterramos 5 secretos que los libros de historia prefieren ignorar. Prepárense para rituales prohibidos, técnicas de momificación dignas de pesadilla, maldiciones y manipulaciones históricas que cambiarán su visión de Egipto para siempre. ¿Listos para descubrir lo que realmente se ocultaba tras los jeroglíficos? Les prometo que el último secreto les va a volar la cabeza. No se despeguen, que la aventura apenas comienza. Arrancamos fuerte. Prepárense para adentrarse en un mundo oculto, un lado oscuro del antiguo Egipto que la historia oficial ha preferido ignorar. Egipto no solo adoraba a Ra, Osiris o Isis, las deidades que todos conocemos y que dominaban los templos y los textos sagrados. En las sombras florecían cultos prohibidos a dioses oscuros, entidades temidas y reverenciadas en secreto. Eran cultos tan peligrosos que su sola mención era un acto de rebeldía, una afrenta al poder establecido y a las creencias impuestas. Pronunciar sus nombres podía acarrear consecuencias nefastas. Estos seguidores se reunían en catacumbas, lejos de las miradas inquisitivas de los sacerdotes del faraón. También en templos olvidados, ruinas carcomidas por el tiempo y la arena, donde los ecos de antiguos ritos resonaban en la oscuridad. Allí, realizaban rituales que desafiaban el orden del faraón, invocando fuerzas primigenias que escapaban a su control. Los dioses prohibidos representaban caos, la anarquía que amenazaba la estabilidad del reino, destrucción, el poder implacable que podía reducir a polvo ciudades enteras, o rebelión, la llama que encendía los corazones de aquellos que se oponían a la tiranía. Y por supuesto, sus cultos eran perseguidos sin piedad, cazados como animales salvajes por los guardias del faraón. Los sacerdotes de estos cultos ocultos eran guardianes de secretos ancestrales, depositarios de un conocimiento prohibido que se transmitía de generación en generación, practicando magias que hoy nos parecerían terroríficas, conjuros capaces de alterar la realidad y despertar a los muertos. Si los descubrían, el castigo era brutal. No había clemencia para aquellos que desafiaban el poder del faraón. Tortura, infligida con saña para extraer confesiones y delatar a otros miembros del culto. Ejecución, un espectáculo público diseñado para infundir terror y disuadir a futuros rebeldes. Y la aniquilación de su memoria, borrando sus nombres de los monumentos y los registros, condenándolos al olvido eterno. El secretismo era vital. La discreción era su única arma contra la opresión. Cada símbolo y palabra en sus rituales podía significar la vida o la muerte. Un error podía desatar la furia del faraón. Ejemplo: Apep, la serpiente del caos, la eterna enemiga de Ra, el dios del sol. Tenía seguidores clandestinos que arriesgaban todo por su fe, buscando el poder destructivo de la serpiente para derrocar el orden establecido. Muchos dioses regionales fueron prohibidos y borrados de la historia por el poder central, sus cultos suprimidos y sus templos destruidos en un intento de unificar la religión bajo el culto al faraón. Pero a pesar de los esfuerzos por erradicarlos, los arqueólogos aún encuentran amuletos, objetos rituales y representaciones de estas deidades olvidadas, e inscripciones que no encajan con el panteón oficial, jeroglíficos extraños y símbolos enigmáticos que desafían nuestra comprensión. Pistas de una religiosidad subterránea, una red de creencias y prácticas que se extendía bajo la superficie de la sociedad egipcia. Estos hallazgos son susurros de dioses olvidados, ecos de un pasado reprimido que resurgen de entre las arenas del tiempo. Testigos de una espiritualidad mucho más compleja de lo que imaginamos, un mosaico de creencias que desafía las simplificaciones de la historia oficial. Así que la próxima vez que vean un dios egipcio, una estatua imponente o un jeroglífico familiar, piensen: ¿cuántos más quedaron en las sombras? ¿Cuántos dioses fueron silenciados y olvidados? Egipto fue una civilización de secretos, un laberinto de misterios que aún esperan ser desvelados. Rebeliones silenciosas, conspiraciones urdidas en la oscuridad para desafiar el poder del faraón, y fes prohibidas, creencias que florecieron en secreto, alimentadas por la esperanza y la rebeldía. Y esto es solo el principio. Aún hay mucho por descubrir en las arenas del tiempo. Ahora vamos al corazón de la oscuridad, la momificación secreta. No todas las momias eran iguales.
Existían técnicas reservadas solo para unos pocos, usando sustancias misteriosas y rituales que rozaban la alquimia. Los embalsamadores experimentaban con resinas exóticas, extractos de plantas y hasta ingredientes animales, buscando poderes mágicos para el más allá. Estos secretos se transmitían en absoluto secreto, y revelar uno podía costar la vida. Algunas momias muestran posiciones extrañas, objetos ocultos y rastros de sustancias que la ciencia moderna apenas puede identificar. ¿Eran experimentos, protecciones contra entidades oscuras o rituales para activar energías en el inframundo? Cada momia puede ser una caja de sorpresas, testigo de un Egipto obsesionado con dominar la muerte. Prepárense para el tercer secreto: las maldiciones de los constructores de pirámides. No solo existía la famosa maldición del faraón, sino también juramentos terribles para proteger los secretos de construcción. Los arquitectos y obreros que sabían demasiado vivían bajo amenazas de castigos sobrenaturales y reales. Revelar cómo se movían los bloques o dónde estaban las cámaras ocultas podía significar la muerte o la condena eterna. Inscripciones en tumbas de constructores advierten sobre maldiciones para quienes divulgaran estos misterios. Algunos creen que los trabajadores clave fueron silenciados para siempre, llevándose los secretos a la tumba. Los castigos por traición eran brutales: trabajos forzados, mutilaciones o ser borrado de la historia. En Deir el Medina, la comunidad de artesanos del Valle de los Reyes, el secretismo era ley. Cada tumba era un proyecto único, con soluciones ocultas y trampas mortales. La lealtad se pagaba con la vida, la traición con el olvido. Las pirámides no son solo monumentos, son fortalezas de secretos protegidos por juramentos y maldiciones. El conocimiento era poder, y el precio por guardarlo, altísimo. Un misterio que aún resuena en las arenas del desierto. El cuarto secreto, envuelto en oscuridad, es quizás el más brutal e inquietante de todos. Revela una realidad muy alejada de los monumentos relucientes y los faraones celebrados. Habla de la presencia omnipresente de la esclavitud y de la escalofriante práctica de los sacrificios humanos en el antiguo Egipto. Un contraste absoluto con la imagen de una civilización sofisticada. Detrás del velo de una grandeza sin igual, detrás de las imponentes pirámides y los magníficos templos, yacía el sufrimiento de miles y miles de personas esclavizadas. Estos eran, a menudo, prisioneros de guerra, capturados en el fragor de la batalla, y personas arrancadas de tierras conquistadas, despojadas brutalmente de su libertad. Fueron obligados a trabajar sin descanso bajo condiciones inhumanas, soportando labores extenuantes bajo el sol abrasador, con escasa comida, agua o descanso. Sus vidas eran desechables. Estos individuos eran considerados mera propiedad, desprovistos de derechos humanos básicos, comprados y vendidos como mercancía en bulliciosos mercados. Su sufrimiento implacable, su sangre, sudor y lágrimas, formaron la base misma sobre la cual se construyeron muchos de los logros más celebrados del antiguo Egipto. La economía egipcia, en muchos sentidos, dependía en gran medida del implacable comercio de personas esclavizadas, impulsando su crecimiento y expansión. Esta brutal realidad fue meticulosamente documentada en rollos de papiro, registrada con una precisión fría y escalofriante por los escribas de la época. Pero hay más en este oscuro secreto que solo la esclavitud. En las primeras dinastías de Egipto, tuvo lugar una práctica aterradora. Leales sirvientes y preciadas concubinas eran frecuentemente sacrificados tras la muerte de un faraón. Luego eran sepultados junto a su gobernante, destinados a servirle en la otra vida. Un macabro testimonio del poder absoluto. Excavaciones arqueológicas en Abidos han desenterrado tumbas que contienen los restos de decenas de individuos. Estos individuos fueron enterrados junto a sus reyes, probablemente víctimas de rituales extremos destinados a demostrar una lealtad inquebrantable, incluso en la muerte. Aunque esta práctica fue disminuyendo gradualmente con el tiempo, nunca desapareció por completo de la sociedad egipcia. Algunos textos antiguos sugieren que sacrificios secretos pudieron haber continuado ocurriendo en tiempos de crisis, un intento desesperado por apaciguar a los dioses. La línea entre una ejecución formal y un sacrificio ritual era, a menudo, difusa, lo que hacía difícil distinguir entre ambas. Esto era especialmente cierto en el caso de los prisioneros de guerra, quienes a menudo eran sometidos a destinos brutales. El antiguo Egipto no fue únicamente un faro de sabiduría, arte y maravillas arquitectónicas.
También fue una sociedad construida sobre la explotación, la opresión y el derramamiento de sangre. Para comprender verdaderamente su compleja historia, debemos enfrentar de frente sus aspectos más oscuros, reconociendo el sufrimiento que yacía bajo la superficie. La civilización más fascinante del mundo fue, en parte, construida sobre incontables vidas quebrantadas y sobre la horrenda práctica del sacrificio humano. Es una verdad incómoda, un recordatorio crudo de las complejidades del pasado, pero es esencial para una comprensión completa y matizada de este mundo antiguo. Un tema sombrío que nos obliga a reflexionar sobre el verdadero costo de la civilización y el legado perdurable del sufrimiento humano. El quinto secreto, damas y caballeros, es el más impactante de todos los que hemos explorado hasta ahora. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará su perspectiva sobre el antiguo Egipto para siempre. Los faraones, en su búsqueda de poder absoluto, no se limitaban a gobernar sus tierras. También manipulaban la historia a su antojo, reescribiéndola para consolidar su legado y perpetuar su imagen idealizada. No solo gobernaban Egipto con mano de hierro, controlando cada aspecto de la vida de sus súbditos, también decidían qué se recordaba con fervor y qué se olvidaba para siempre, sumiendo en la oscuridad los hechos que no les favorecían. Era un control absoluto sobre la narrativa. Monumentos grandiosos, templos imponentes, erigidos para honrar a los dioses y sobre todo al faraón reinante, e inscripciones meticulosamente grabadas eran propaganda pura, cuidadosamente elaborada para transmitir un mensaje específico. Todo estaba diseñado para glorificar al rey, ensalzando sus virtudes y logros, y para borrar a sus enemigos, difamándolos y condenándolos al olvido eterno. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón que osaron desafiar las convenciones, fue sistemáticamente borrada de la historia por su sucesor, quien no toleraba la idea de una mujer en el poder. Akenatón, el faraón hereje que se atrevió a desafiar el panteón tradicional y a instaurar el culto a un único dios. Atón fue eliminado de los registros oficiales tras su muerte y su revolución religiosa desmantelada por completo, volviendo Egipto a sus antiguas creencias. Los logros, por pequeños que fueran, se exageraban hasta proporciones épicas, batallas presentadas como victorias aplastantes y decisivas, aunque en realidad fueran empates estratégicos o incluso dolorosas derrotas. Las listas reales omitían convenientemente a gobernantes incómodos, aquellos que no encajaban en la narrativa deseada, creando una falsa continuidad de poder y legitimidad. Ramsés II, un maestro de la autopromoción, por ejemplo, convirtió un empate en la batalla de Kadesh, una confrontación reñida contra los hititas, en una victoria legendaria que resonaría a través de los siglos. La damnatio memoriae, la condena de la memoria, era una práctica común y despiadada. Borrar nombres de los monumentos, destruir estatuas que representaban a los enemigos del faraón, reescribir inscripciones para adaptarlas a la versión oficial de los hechos. En resumen, la historia oficial que conocemos es, en gran medida, la versión del faraón de turno, dictada a sus escribas y grabada en piedra para la eternidad, no la verdad objetiva y completa, sino una narrativa cuidadosamente construida para mantener su poder y su imagen. Este control sistemático sobre la memoria colectiva nos obliga, como estudiosos y amantes de la historia, a ser críticos y perspicaces, a buscar la verdad entre líneas, a cuestionar las fuentes y a reconstruir el pasado con la mayor objetividad posible. Los faraones, en su ambición desmedida, no solo gobernaban sobre la vida y la muerte de sus súbditos, sino también, y quizás lo más importante, sobre el recuerdo y el olvido, decidiendo qué legados perdurarían y cuáles serían borrados para siempre. La historia del antiguo Egipto es, en gran parte, una construcción de poder, un relato moldeado por las ambiciones y los intereses de sus gobernantes, un secreto impactante que cambia por completo la forma en que vemos el pasado y nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre esta fascinante civilización. Y así termina nuestro viaje por los secretos más oscuros de Egipto. ¿Cuál de estos misterios te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y comparte tus teorías. Este canal lo hacemos juntos. Si quieres más secretos ocultos y aventuras, suscríbete y activa la campanita. Recuerda, lo que descubrimos hoy es solo la punta del iceberg. La historia está llena de secretos esperando a ser revelados. ¿Qué otros misterios crees que esconde el pasado? Nos vemos en la próxima aventura, Guardianes de los Secretos.